¿Cómo están mis amados hermanos? Bendecida Nochebuena. Estamos en familia, listos para dar gracias al Señor por su primera venida. Justamente hoy vamos a recordar la palabra de Dios que nos va a enseñar acerca de por qué vino Jesucristo a esta tierra. Y los animo a poder compartir esta hermosa buena nueva, que Jesucristo vino a nosotros, vino al mundo a salvar a los pecadores, como dice la carta de 1 Timoteo, de Pablo a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Vamos a dar gracias al Señor en esta noche por este tiempo y dispongamos nuestro corazón a ser agradecidos, a amar a nuestro Señor como Él nos amó, en la manera que dice la palabra Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, su único Hijo, su unigénito Hijo, para dar la vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias demos al Señor. Te bendecimos, eterno Padre, Dios del cielo y de la tierra. Oh Señor, tú, Señor, dispusiste que tu Hijo Jesús viniese, Señor, a cumplir tu plan. Bendito seas, Jesucristo, porque nunca te pusiste. Siempre fuiste obediente, Señor, y ahora disfrutamos tu obediencia. Gracias, muchas gracias, Señor, por este hermoso plan de salvación. Eterno, que en medio de toda la locura, Señor, de estas fiestas, nosotros podamos, Señor, tener ese espacio de darte gracias a ti, Jesús, por tu sacrificio, Señor, porque descendiste dejando tu trono de gloria para habitar como el más humilde de los hombres. Y no solamente así, Señor, sino que te humillaste hasta la cruz, Señor, para dar tu vida por nosotros. Jesucristo bendito. Gracias, Espíritu de Dios. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos, no a nuestra manera, sino a la manera que el Padre, que el Hijo, que usted esperan, Señor. Transforme nuestros corazones cada día más y más para ser como Jesucristo. Gracias te doy, Señor. En el nombre tuyo, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. El nacimiento de Jesús no es solamente un relato asociado a la Navidad, es un evento central en la historia de la salvación. La encarnación del Hijo de Dios marca el cumplimiento de las promesas que que el Señor hizo desde el huerto del Edén. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? El Señor le dijo a la serpiente, a Satanás, que él sería pisado en la cabeza, que sería derribado, destruido, que sería vencido. Satanás tuvo una victoria en el huerto del Edén, pero la victoria final es la de nuestro Señor. Y justamente Juan capítulo 1:14 nos dice que el verbo, la palabra, la acción principal fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, esta celebración de Navidad tiene que guiarnos a nosotros como cristianos a compartir realmente lo que significa. Hoy en día en el mundo incluso hay naciones en las que se está prohibiendo utilizar la palabra Navidad, que no se diga entre las personas feliz Navidad, sino felices fiestas, producto de autoridades que tienen el corazón muy lejos de Dios. Y qué curioso que justamente estas personas se resisten al uso de la palabra Navidad, porque el origen es pues nacimiento, el nacimiento del Salvador, el nacimiento del Mesías. Entonces se quiere desviar la atención a otros elementos para que cada vez el hombre se aleje más y más de Dios. Han sido más de 2000 años desde que el Señor Jesucristo puso sus pies sobre la tierra y el mundo realmente fue transformado. Incluso la historia se organizó con el antes de Cristo y después de Cristo. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Básicamente nosotros recordamos esta primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, lo recordamos un 25 de diciembre, aunque la fecha no es exacta, pero es una fecha que se ha establecido, ¿no? Pero más que la fecha, a nosotros nos interesa recordar que este nacimiento, pues,
fue profetizado ya desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 7:14 ya nuestro Dios iba anunciando que Jesucristo iba a nacer de una virgen. Entonces eso también fue bastante polémico, ¿no? Una virgen que nunca tuvo ningún tipo de relación sexual con un varón, concibió a un hijo, ¿no? Y esto se cumplió ya en María. Miqueas capítulo 5:2 también dice que el Mesías nacería en Belén. Si bien es cierto, José y María no habitaban en Belén, pero recuerden ustedes que hubo la orden de un censo, por lo cual ellos se trasladaron hacia la región de Belén. Esto es realmente algunas de las profecías sobre lo que sería Jesucristo y su primera venida. Tal así que esto no fue un acto improvisado, sino muy planificado, muy planeado desde la caída del hombre, que en Génesis 3:15 se nos relata esa promesa. Esto ya el Señor lo había preparado por miles de años. Y realmente los tiempos de Dios no son como los nuestros. Para Dios un día puede ser como 1000 años. Entonces Él prepara todo el camino para que su Hijo pueda venir. Él es un Dios soberano. Y eso a nosotros nos tiene que llevar a entender que Dios siempre cumple sus promesas, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Eso es algo muy importante. Eh, a veces nosotros cuando oramos y pedimos algo a Dios nos desesperamos porque oramos y queremos que ya la respuesta salga inmediatamente. La palabra dice que Él escucha la oración de sus hijos. Usted no dude, como hijo de Dios, salvo por Jesucristo, usted ha creído en Jesucristo, por lo tanto es hijo de Dios. La palabra dice que Él oye a sus hijos, pero responde cuando Él sabe que es lo mejor, el tiempo adecuado, el tiempo correcto. Y así también fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Algunos quieren negar este acontecimiento tan memorable, pero bueno, ya la historia ha verificado la existencia de César Augusto, César, ¿no? Los lugares de Nazaret y Belén, que hay toda ya una historia, una traza arqueológica, ¿no? Que va dando cuenta de esto, testigos, muchos testigos, entre ellos los pastores y todo lo que se suscitó luego con la matanza de los niños, todo eso está registrado sobre todo esta matanza, ¿no? Entonces hay todo un sustento histórico y arqueológico de este acontecimiento. Realmente la noticia principal debe ser la que los ángeles dieron a los pastores. ¿Recuerdan ustedes cuando los pastores estaban en la región de Belén, estaban pastoreando y se presentan unos ángeles, ¿no? Y les dicen, ¿no? Que oh, soy nuevas de gran gozo, ¿no? Estaban muy contentos los ángeles por ver cumplirse el plan de Dios, ver cómo ya se empieza a ejecutar esa salvación del ser humano, porque el ser humano hasta antes no tenía muchas posibilidades de en sus propios méritos alcanzar la salvación, pero a través de Jesucristo nosotros somos justificados. Entonces los ángeles vienen y dan esa nueva de gran gozo a unos humildes pastores. Y es que la palabra de Dios siempre viene al corazón del humilde. No necesariamente es la condición económica, sino la condición de tu corazón. Porque lastimosamente hay personas de escasos recursos que pueden ser muy duras. Hay personas con buena economía que pueden ser muy humildes a la voz de Dios y viceversa también, ¿no? El Señor es anunciado por ángeles a personas de humilde corazón, personas que cuando escucharon esto dijeron, vamos a buscarlo, porque los ángeles dijeron, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y cuando ellos escucharon esto, no lo pensaron tantas veces, eran personas que estaban listas, atentas a las profecías sobre el nacimiento del Mesías. Y cuando ellos escucharon, dijeron, vamos a verlo.
Vamos a verlo. ¿Y cuántos de nosotros somos iguales? ¿Cuántos de nosotros estamos siempre a la expectativa de esas buenas nuevas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, en la oración cuando tenemos comunión con el Señor? Estamos así como los pastores atentos y cuando recibimos esa palabra corremos y actuamos en función de ella. Ese es el mensaje de la Navidad, hermanos. Tantos acontecimientos que, como les decía, han sido refrendados también históricamente, pero más que esto está en función de cómo nosotros lo podemos llevar a nuestra vida práctica, al día a día, ¿no? Lastimosamente, algunas personas, incluso dentro de nuestros grupos cristianos, se oponen a esta celebración porque dicen, bueno, Jesús no nació el 25. Tener la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, hermanos, es una cosa muy complicada porque no hay un registro escrito acerca de esto. Solamente hay deducciones a partir de estos datos históricos que he ido comentando, ¿no? Y se saca una serie de deducciones, pero finalmente lo que nosotros tenemos claro es que el Salvador vino. El Salvador vino y vino con un propósito. Ese verbo se hizo carne y se hizo carne con un propósito. La Biblia no da una fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, no centra su atención en eso, centra su atención en su propósito, en el para qué vino. ¿Y por qué se escogió el 25 de diciembre? Bueno, esta fecha data desde el siglo IV. ¿No? Hay tradiciones acerca de eso, ¿no? Hay una tradición en la que se dice de que en estas épocas se estimaba que generalmente los profetas morían el mismo día en que habían sido concebidos, o sea, como Jesucristo murió aproximadamente en marzo o fines de marzo, se calculaba que justamente había nacido en diciembre, ¿no? Suposiciones que se daban en la época. Otros también indican de que la iglesia proclama esta luz en medio de la oscuridad, afirmando el señorío de Cristo a partir de que en estas fechas de diciembre se realizaban ciertas festividades solares, ¿no? Y quería anunciarse a Jesús como la luz en medio de todo este paganismo. Son datos, son elementos, pero la palabra de Dios no ha querido centrar el interés en la fecha, sino en el propósito. Y eso es lo que nosotros también debemos anunciar. Es una pena que, como les decía hace un momento, hayan ya gobiernos que prohíban saludarse como un feliz Navidad, ¿no? Y se busca que se imponga como unas felices fiestas. Incluso hablar de la Navidad se puede considerar un delito de odio contra aquellos que no viven, no profesan nuestra fe. Entonces, nosotros pues no podemos callar, nosotros no podemos seguir esa línea de ocultar lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Entonces, dejemos de pelear por fechas, utilicemos esta ocasión para proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es ese Evangelio? Lo que dice Filipenses 2, 6, 7 que tengamos nosotros el sentido de Cristo, ¿no? Que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dios se hizo hombre para identificarse con nosotros y redimirnos. Ese debe ser el principal motivo de nuestra buena nueva. Así como los ángeles dieron la buena nueva a los pastores, es importante que nosotros también demos buenas nuevas al mundo. Que el Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Creo que esa es la mayor noticia que el mundo necesita. La gente no está sola. Todo aquel que se siente solo y necesitado tiene en Cristo un gran amigo. Hoy en día se dice en las noticias, los especialistas dicen que hay mucha gente que se siente sola, migrantes que van de un lugar a otro por tantas necesidades y situaciones, pero cuando Jesucristo reina en ellos, Él puede cubrir esa necesidad, esa soledad de su alma.
ese es el evangelio que el Señor quiere que podamos nosotros proclamar, que está Dios con nosotros, que ese verbo se hizo carne y habita con nosotros. Ya no está como vino la primera vez, sino está a través de su espíritu y puede seguir acompañando a todo aquel que en él crea. Celebremos, mis amados hermanos, este tiempo adorando al Señor, dándole gracias a Él, no porque sea la fecha o no sea la fecha y sintiéndose más o menos porque tengamos más o menos cosas en nuestro hogar, sino porque tenemos lo mejor, lo tenemos a Él, a Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias, amados hermanos, sobre todo porque tenemos a Jesucristo que nació en nuestras vidas, que Él es luz en nuestras vidas y también nosotros podemos proclamar su salvación. Oremos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, soberano Dios, en el nombre de Jesús, porque eres bueno con nosotros en gran manera. Diste tu vida por nosotros, Señor, y es lo más importante que queremos recordar. Gracias por este tiempo en que podemos celebrar tu nacimiento y que sea, Señor, una ocasión para seguir hablando al mundo, Señor, que lo más importante, Señor, no fue tu nacimiento, sino tu sacrificio. Enséñanos, Señor, a no detenernos en cosas que no son importantes, sino en las buenas nuevas de salvación para el mundo. Oro por aquellos hombres y mujeres de toda edad que se sienten solos en esta noche, Señor, en este día. Oro, Padre Santo, porque tú puedas ser real en sus vidas, porque tú puedas acercarte a ellos, oh bendito Dios, y decirles que tú estás con ellos, que puedan venir a ti, Señor. Y yo sé que tú no los echas fuera, Señor. Gracias te doy, bendito Jesús. Eres tan bueno. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias damos al Señor, mis amados hermanos, que tengan una linda noche, que más que nada podamos estar dando gracias al Señor por estar con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.